un fragmento de Temporada de Sopilotes de Paco Ignacio Taibo II. Cárdenas, en una de sus versiones, dio al menos 4, contará: ese día, como a las 6 de la tarde, me mandaron llamar a los salones de la presidencia, y en el salón amarillo o en la comandancia militar se entrevista primero con el general Blanquet, quien le dice que el país necesita de un gran servicio de él y lo lleva al Ministerio de Guerra, donde se encuentra Manuel Mondragón. En una de las versiones, Cárdenas sitúa allí también a Félix Díaz y a Cecilio Con, pero el primero estaba en su casa y el segundo aún no había llegado. O sea que lo más probable es que la reunión se haya celebrado tan solo con Blanquet y Mondragón, quien le dijo: sabemos, Cárdenas, que usted es hombre y sabe hacer lo que se le manda. El que mató a un Santonón debe con facilidad matar a un Madero. En otra versión añadiría: no se haga remilgos, que no ha de ser la primera vez que se despache usted a un hombre. Cárdenas diría que contestó: sí, mi general, pero no de ese tamaño, pues bastante chaparrito es. Y le aclararon que no se trataba de un fusilamiento en forma, sino de simular un asalto a la escolta, y que en la refriega moriría el presidente, el vicepresidente y el general Ángeles. Cárdenas aceptó la comisión, pero dijo que quería oír la orden de voz del presidente Huerta. Lo llevaron al comedor donde estaba el general Huerta, quien, tomándolo del brazo después de darle una copa de coñac, lo llevó al pasillo donde estaba colocada una silla de peluquería, y ahí le dijo que el Consejo de Ministros había tomado aquella resolución por el bien de la patria. Cárdenas preguntó si solo habría de morir los 3, y Huerta dijo: bueno, pues que se quede Ángeles, pero los otros 2 hay que matarlos hoy mismo sin falta. Y luego agregó: lo que ha de ser, que sea. Después Mondragón le indicó que estuviera listo y que los que hicieran la operación deberían de ser de confianza, porque el primero que dijera una frase de lo que iba a hacerse sería fusilado. Mientras se estaba produciendo una reunión, un empleado de la casa Torre y Mier, propiedad del conocido felixista Nacho de la Torre, yerno de don Porfirio, llamado Alanís, alquiló un automóvil Peerless de 7 asientos en el negocio de renta de autos del inglés Frank Doughty, en la calle de López. Cerca de las 8 de la noche, el chofer del negocio, Ricardo Hernández, recibió la indicación de presentarse en Palacio Nacional y ponerse a las órdenes de un mayor llamado Francisco Cárdenas. Alejandro Rosas apuntará certeramente hacia 1913. La Ciudad de México contaba con 1 millón de habitantes y poco más de 2.500 automóviles. Con excepción de las familias acomodadas y que contaban con auto propio, la mayoría de los vehículos eran de alquiler. Pero en esa reflexión no se incluirá la inmensa cantidad de autos con que contaba la presidencia y el ejército. ¿Para qué conseguir 2 coches de civiles para un traslado oficial? Nuevamente, la tragedia se tiñó de absurdo. Casi al mismo tiempo, el cabo Rafael Pimienta recibió órdenes de reportarse ante el general Blanquet en Palacio Nacional, quien le ordenó, a su vez, recoger su rifle y ponerse al mando de Cárdenas, lo que hizo de inmediato. Los 2 militares se tomaron unas copas en la cantina de la esquina, que estaba en el costado norte de Palacio. Cárdenas contaría que después de haber hecho beber unas copas a Rafael Pimienta, le contó la comisión que tenía, sin que el oficial dijera una sola palabra. Huerta, como era habitual en él, en esa perpetua lógica de esconder la mano tras arrojar la piedra, tras haber dado inicio a la operación, tomó distancia y se presentó hacia las 7 de la tarde en una recepción en la Embajada de Estados Unidos, donde se celebraba el aniversario del natalicio de George Washington. Allí se encontró con Félix Díaz. Hacia las 8 de la tarde, el nuevo presidente tuvo una conversación privada con Wilson. Poco después, Cecilio Con llegó a Palacio.
Se entrevistó con el mayor Cárdenas e hizo pasar a los dos automóviles al patio de honor y estacionarlos ante la intendencia. Los choferes no tenían idea de lo que estaba pasando y para qué habían sido requeridos sus servicios. El embajador cubano, Manuel Márquez Sterling, recogiendo la narración de Felipe Ángeles, cuenta que sobre las 10 de la noche se acostaron los prisioneros, a la izquierda del centinela, el catre de Ángeles, el de Pino Suárez al frente, a la derecha, el de Madero. Don Pancho, envuelto en su frazada, ocultó la cabeza, se apagaron las luces. Yo creo que lloraba por Gustavo. Mondragón ordenó que los prisioneros fueran sacados de la intendencia. Eran las 10:20 de la noche. Entró al cuarto, encendiendo las luces, el oficial a cargo de la custodia, el coronel Joaquín Chicarro. Iba acompañado por un hombre al que los presos no conocían, el mayor Francisco Cárdenas. Seguimos la narración de Ángeles. Señores, levántense. Alarmado pregunté, ¿y esto qué es? ¿A dónde piensan llevarnos? Los llevaremos afuera, balbuceó Chicarro, a la penitenciaría. Pino Suárez, ya en pie, se vestía con ligereza. Madero, incorporándose violentamente, hizo esta pregunta: ¿por qué no me avisaron antes? La frazada había revuelto los cabellos y la negra barba de don Pancho, y su fisonomía me pareció alterada. Observé la huella de las lágrimas en el rostro, pero en el acto recobró su habitual aspecto, resignado a la suerte que le tocara. Insuperable es el valor y la entereza de su alma. Pino Suárez pasó al cuarto de guardia, en donde lo registraron minuciosamente. Don Pancho, sentado en su catre, cambiaba conmigo sus últimas palabras, y yo solo alcancé a preguntarle a los oficiales: ¿voy yo también? A lo que Cárdenas me respondió: no, general, usted se queda aquí, es la orden que tenemos. Madero y Ángeles se despidieron con un abrazo. Los dos detenidos fueron conducidos hacia el patio entre una escolta de bayonetas. Ángeles cierra la historia. Pino Suárez advirtió que no se había despedido y de lejos, agitando la mano sobre la cabeza de los indiferentes soldadesca, gritó: adiós, mi general. Cárdenas contará en una de sus versiones que el señor Madero, incorporándose, me dijo encolerizado: ¿qué van a hacer conmigo? Cualquier atropello que se haga no será a mí, sino al primer magistrado de la nación. Cárdenas no contestó. Pino Suárez se limitó a pedir que avisaran a su familia hacia dónde los estaban trasladando. Eran pasadas las 10:30 de la noche. Los choferes que se encontraban en el patio verían salir escoltados al expresidente y al ex vicepresidente. Para cualquier observador, el traslado es muy extraño. En coches particulares, con una mínima escolta, Cárdenas, Pimienta y posiblemente, según algunas fuentes, el cabo Francisco Ugalde y un oficial cacarizo de artillería de origen cubano, el capitán Agustín Figueras, suben a Madero acompañado de Cárdenas al automóvil. Protos. Pino Suárez, custodiado por el teniente Rafael Pimienta, subió al Pirles. Cecilio Con los verá salir de Palacio Nacional. Son poco menos de las 11 de la noche. Luego reportará Blanquet y a su vez, llamará al coronel Luis Ballesteros, director de la penitenciaría. Mi amigo, te estoy enviando 2 palomitas peligrosas. Ponlas a buen recaudo en un par de celdas y cuídamelas. La llamada queda registrada. Los autos tomaron por la calle Moneda y dieron vuelta en ferrocarril de cintura para llegar a la penitenciaría de Lecumberri. 2 reporteros, Leopoldo Roquero, de Excelsior, y un compañero siguen los coches a distancia, pero en la oscuridad los van perdiendo. Al llegar a la entrada principal, los automóviles se detuvieron. Román Rojas, el jefe de carceleros, le indica algo a Cárdenas y los coches dan media vuelta alrededor de la penitenciaría. La oscuridad es absoluta. Los autos se detienen ante el muro del costado oriente a las 11:30 de la noche. Cárdenas le grita a Madero: baje usted, carajo,
y casi inmediatamente, contará Cárdenas, aunque la autopsia muestra que hubo forcejeo porque Madero tiene varios golpes en el rostro y en el cráneo, probablemente propinados por la cacha de la pistola, le dispara 2 tiros en la parte posterior de la cabeza. El mayor registra: la sangre me saltó sobre el uniforme. Pino Suárez, que va custodiado por Rafael Pimienta, escucha los disparos y se resiste a bajar. A punta de pistola, Pimienta lo obliga. El vicepresidente trata de correr y Pimienta le dispara hiriéndolo. Pino Suárez le grita: ¡No me tire! ¡No me tire! Tropieza con un tubo que estaba al borde de la zanja y cae al suelo, quebrándose una pierna. Cárdenas, que acababa de matar a Madero, le ordena que lo remate. Pimienta duda. No, yo no le doy a un caído. Cárdenas le vacía el cargador. Pimienta también le dispara. La autopsia revelará que Pino Suárez tenía 13 impactos de bala. Ángeles contará más tarde que, en la penitenciaría, algunos presos, de quienes a poco fui compañero, escucharon 12 o 14 balazos disparados sucesivamente. Los periodistas, que no se atreven a acercarse, también escucharon los disparos. Cárdenas cuenta que después los pusimos en el automóvil y al llegar a las calles de Lecumberri, bajé a mis guardias y ordené que dispararan sobre el vehículo. Los asesinos se limpiaron luego las manchas de sangre en la tapicería. Con 2 muertos en los coches, la comitiva se acerca a las puertas de Lecumberri y entrega los cadáveres al director de la penitenciaría. El cadáver de Madero es depositado sobre un zarape gris. El de Pino Suárez será envuelto en una frazada roja con cuadros negros. Cuando la autopsia se realice, descubrirán que traía 300 pesos metidos en un calcetín. Los choferes, que han sido testigos involuntarios del atentado, reciben órdenes de retirarse. Cárdenas y Pimienta se quedan. Los gendarmes cavan 2 fosas de muy poca profundidad a las afueras de la prisión y sobre ellas colocan un montón de piedras. Cárdenas se va a informar a Palacio. La hora debe establecerse entre las 12:30 y la 1 de la mañana. Curiosamente, antes de que llegue el mayor, Victoriano Huerta está dando una conferencia de prensa informando que una multitud iracunda y ansiosa de vengar las afrentas que como gobernantes le habían ocasionado, asaltó a la escolta que los custodiaba cerca de la penitenciaría. Supuestamente, y según la versión de uno de sus ministros, los asesinatos tomaron por sorpresa al propio Huerta y a su gabinete. Huerta convocó esa noche a una reunión en la que participaron los ministros de Justicia, Rodolfo Reyes, el de Guerra, Manuel Mondragón, el de Relaciones Exteriores, Francisco de la Barra. Todos anunciaron luego que se disponían a realizar una investigación para esclarecer los hechos. La versión se irá modificando hasta que la multitud iracunda se convierte en un gran grupo de maderistas que trataban de liberar al expresidente. Luego el informe dirá que se habían disparado un centenar de tiros entre los misteriosos desconocidos y la escolta de Madero, pero sobre el terreno no había más de 10 cartuchos. Finalmente, el centenar de desconocidos se redujo a 3 y los 3 se convirtieron en cadáveres anónimos sacados de la morgue. Hay 2 versiones sobre cómo se pagó a los asesinos. Cárdenas dirá que, muertos los 2, así lo participé al general Mondragón, quien metió en la mano en el bolsillo y me dio un rollo de billetes, agregando: esto es para usted y su gente. Toribio Esquivel contaría al paso de los años que el doctor Urrutia dijo en París que Huerta había pagado 18,000 pesos a los soldados y oficiales que formaban la escolta que condujo a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría, y que, como Huerta no tenía tesorería a su disposición, el mismo Urrutia había tenido la necesidad de prestar ese dinero. Desde el amanecer, grupos de curiosos impulsados por el rumor se acercaron al montón de piedras que marcaba el lugar del asesinato de Madero y Pino Suárez en el exterior de la penitenciaría para retratarse frente a él. La multitud va variando, las fotos así lo muestran. Se iniciaba un culto laico maderista que persiste hasta nuestros días. Probablemente
Ni ellos, ni los asesinos sabían que Madero era de una familia de ricos hacendados, pero que curaba a los peones de su hacienda con homeopatía. Vestía frac en las recepciones oficiales, pero se mordía la punta de los dedos sobre los guantes blancos, que su máxima pasión como presidente eran las largas cabalgatas por el bosque de Chapultepec, que se comunicaba con los espíritus, aunque no le contestaran, y que casi todos los mexicanos, o al menos muchos de ellos, sabían que era más bueno que el pan. Es temporada de sopilotes.